palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos en este lugar. Gracias, Señor. En este momento también aprovecho para reprender al enemigo por intentar crear problemas en las conexiones, intentar desviar el plan y el propósito que Dios tiene para este día. Señor Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias por tus ángeles aquí, acampados a nuestro alrededor, protegiendo y guardando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces hoy vamos a concluir la serie acerca de fe. Hemos estado estudiando acerca de fe. Voy a hacer un breve resumen de las lecciones anteriores y luego pasaremos para el último punto de hoy, que es fe grande. Amén. Amén. Entonces, hemos visto varios grados de fe, varios grados o niveles de fe. Amén. Yo quiero, para empezar, que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Si tienes ahí tu Biblia, abre Hebreos 11, el versículo 6. Hebreos 11, 6. ¿Se puede leer ya? Sí, puedes leer, por favor. Hebreos 11, el capítulo 6. dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Porque si le buscamos con sinceridad no podemos llegar. Amén. Amén. Entonces, hemos visto que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea en primer lugar que Dios existe, ¿no? Y también se tiene que acercar a Dios con fe, o sea, con sinceridad de corazón. Porque Dios, Él recompensa a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Amén. Hemos visto también el caso de Abraham. La fe de Abraham consistió no en considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, Abraham, él tenía una promesa de Dios. Dios le había prometido darle un hijo. Pero Abraham tenía ya una cierta edad. Tenía 100 años. ¿Vale? Y era, humanamente hablando, era imposible que Abraham tuviera un hijo. Y además de su edad, él también tenía otro problema. El otro problema era el hecho de que su mujer también ya tenía una cierta edad y además su mujer era estéril. ¿Vale? Abraham, él no miró las circunstancias, él no miró su situación personal, pero él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en la promesa que Dios le había hecho. Al margen de toda circunstancia, él confió que Dios era fiel y justo para cumplir sus promesas. Luego hemos visto otro grado de fe que es fe pequeña, o sea, fe insuficiente. Hemos leído Lucas 12, 22 al 31, no necesitamos abrir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lucas 12? Dice que nosotros
no debemos estar preocupados por nuestra vida. No debemos estar preocupados por lo que comer, por el que beber, por el cuerpo, lo que vestir. ¿Por qué? Porque su palabra dice que es más importante nuestra vida que los bienes. Que si Dios Él nos ha dado la vida, entonces Él también quiere darnos todo lo demás. El que nos ha dado la vida, Él se ocupará de darnos todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, ¿quién vive preocupado con ansiedad, mirando las cuentas que pagar, mirando las circunstancias? Jesús dice que esta persona tiene una fe pequeña o tiene insuficiente fe. Hemos visto el ejemplo de Pedro también. Pedro, él amaba a Jesús. Pedro servía a Jesús. Pero sin embargo, Jesús dijo que Pedro tenía poca fe. Él fue el único hombre que andó sobre las aguas, pero Jesús dijo que Pedro tenía poca fe. O sea, que él tenía insuficiente fe. Él empezó muy bien mientras miró a Jesús. Pero con el paso del tiempo, ¿qué es lo que pasó? Él se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque él tiró su enfoque, o sea, quitó su enfoque de Jesús y puso su enfoque en los problemas, en las circunstancias. Hemos visto también el caso de Tomás. Tomás era un discípulo de Jesús. Él andaba con Jesús. Él aprendió con Jesús. Él vio a Jesús hacer cosas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, dando vista a los ciegos. Él vio milagros, vio un montón de cosas pasar, pero cuando Jesús apareció entre los discípulos, como Tomás no estaba y no le había visto, ¿qué es lo que Tomás dijo? Yo no lo creo. Si no veo, no lo creo. Si no lo toco, no puedo creerlo. Entonces, en otra ocasión, Jesús se apareció en medio de ellos y Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, si nosotros vivimos en esta condición de que para que algo sea real, yo tengo que verlo, tengo que sentirlo, entonces Jesús dice que nosotros tenemos insuficiente fe. Que somos hombres y mujeres de poca fe, pero nosotros no somos de esos. Amén. Ahora hoy vamos a estudiar acerca de fe grande. Aquellas personas que tienen fe grande. ¿Vale? Entonces, ¿qué es tener fe grande? Tener fe grande es mirar la palabra de Dios y no mirar los problemas. Significa que yo no me enfoco en los problemas. Yo me enfoco en lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Es pensar lo que la palabra de Dios dice en relación a un problema. Si yo, por ejemplo, yo tengo un problema económico, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del área financiera? Del área económica. Dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues, no necesitáis abrir, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta acorde a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios Él nos suplirá mis necesidades de acuerdo a mi sueldo, de acuerdo a mi cuenta bancaria, de acuerdo a la economía, al estado de la economía actual, si hay crisis o no, porque la economía de Dios no pertenece
a este mundo. La economía de Dios pertenece a su reino. Entonces, fe es una moneda de cambio. Cuando yo creo en Dios y en su palabra, yo adquiero todo lo que Él tiene prometido para mi vida. ¿Vale? Mi fe tiene que estar en la palabra de Dios, en sus promesas para mi vida. Eso es tener fe grande. Es hablar lo mismo que Dios habla acerca de mi situación. Si yo, por ejemplo, estoy enfermo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Por sus llagas fuimos sanados. Yo no puedo hablar, ay, pobrecito de mí, que estoy enfermo, que esta enfermedad va a empeorar, porque yo ya sé, el fulanito también estaba en esta situación, y le ha pasado esto, y le ha pasado lo otro. Tampoco tengo que contarle a todo el mundo. Hay ciertas personas que viven así, ¿no? Van contándole a todo el mundo, oh, mira mi situación. De alguna manera para darle pena a la gente, ¿no? Que la gente tenga compasión de mí. Mira cómo lo estoy pasando mal, mira cómo estoy sufriendo. Y muchas veces cuando nosotros hablamos, le contamos a los demás nuestra situación, esto no se va a arreglar. Muchas veces será peor. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Porque la gente empezará a hablar, mira, llamarán a Estados Unidos, mira, ¿sabes qué pasa? El fulanito está muy mal. Uy, su situación. Cuanto más personas hablen de tu situación, peor irá. Amén. A veces pensamos que va a mejorar, pero no. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si yo necesito que alguien ore por mi situación o que alguien sepa de mi situación, mejor que sean personas que van a orar por ti, que van a hablar lo mismo que Dios hable de tu situación. Personas que van a unir su fe contigo, ¿para qué? Para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Y no contarle a todo el mundo los problemas. ¿Por qué? Porque cuanto más gente hable de tu problema, peor. Amén. Entonces vamos a confiar en la palabra. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 8, el versículo 5 al 13. Mateo 8, 5 a 13. Si alguien la ha encontrado y quiere leer, puede leer, por favor. Mateo 8, del 5 al 13. Sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va. Y al otro, ven y vienen. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Entonces, primero vamos a entender qué es o quién es el centurión, ¿vale? El centurión, este hombre, era un hombre que era un oficial del ejército romano. Ellos eran los colonizadores de los israelitas o los judíos, ¿vale? Entonces, este hombre no solamente contaba con un ejército grande, ¿vale? Él estaba sobre 100 soldados, ¿vale? Era el jefe de 100 soldados. Y además era un hombre que no solamente estaba sobre estos soldados, sino que tácticamente era una persona muy importante y también a nivel administrativo. O sea, él tenía poder, era una persona importante. Este hombre, él fue escogido, ¿por qué? Por sus cualidades, ¿no? De resistencia y templanza. Y también porque era un hombre que tenía gran autoridad dentro del ejército. O sea, que era una persona súper importante. Pero también veamos que los romanos y los judíos no podían tener relación. ¿Por qué? Porque para los judíos ellos eran impuros. Un judío no estaba autorizado a entrar en casa de un romano. ¿Por qué? Porque eran tenidos como personas impuras o impías. Este hombre tenía un empleado que estaba enfermo, estaba muy mal y quizás estaba ya a punto de morirse. Pero él había escuchado que Jesús podía sanar a su empleado. Entonces él fue a hablar con Jesús. Al llegar, y presentó su petición al Señor. Dijo, mi empleado está muy mal y yo vengo aquí a hablar contigo a ver si tú puedes hacer alguna cosa por él. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Yo iré y le sanaré. Pero este hombre, él no era creyente, él no iba a la iglesia, ¿vale? Pero hay una cosa que él entendió. Él tenía fe. Y él tenía una fe tal que llamó la atención de Jesús. Él dijo, Señor, él en primer lugar reconoció que Jesús era Señor. Él dijo, Señor, no hace falta que tú vengas a mi casa, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad, bajo mis órdenes, soldados. Si yo le digo a un soldado, ve, él va. Si yo le digo, vente para aquí, él viene. Y si yo le digo, haz eso, él lo hace. Él tiene que obedecerme. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad. No solamente que yo tengo autoridad, sino que yo estoy bajo autoridad. Cuando mi jefe me dice algo, yo tengo que obedecerle. ¿Qué es lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús? Yo no necesito ver nada, yo no necesito sentir nada, ni siquiera necesito que tú vengas a mi casa. Yo solo necesito que tú digas una palabra, porque yo sé que cuando tú hablas, las cosas pasan. Entonces Jesús paró la reunión. Jesús dijo, mira, este hombre que está aquí no es creyente, no viene en la iglesia, no es diácono, no es pastor, ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Mira qué gran fe tiene este hombre. Entonces la fe de este hombre consistía en creer en la palabra.
de Jesús. Él dijo, Señor, no hace falta que vengas, que ayunes, que ores en lenguas, ni que le impongas las manos a este hombre. No tienes que venir a mi casa. Solo tienes que dar la orden desde aquí. Y yo creo que mi criado sanará. Jesús dijo, ni en Israel yo he hallado tanta fe, ni dentro de la propia iglesia yo he visto a alguien que tenga fe como tú. Entonces nuestra fe no puede estar basada en sentir algo, en ver algo. La palabra de Jesús tiene que ser suficiente. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra lo dice, yo no necesito sentir. Yo no necesito ver nada. Yo solo necesito creer en lo que la palabra de Dios dice. Entonces nuestra fe, o sea, fe grande, es creer que yo ya tengo un matrimonio bendecido. Es yo creer que yo estoy sano sin ver nada todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Es yo creer que yo soy próspero, tengo prosperidad material sin ver nada todavía. Es yo creer que mis negocios van bien. Al margen de la crisis, al margen de la situación política o económica, yo creo, porque su palabra dice, mi Dios, pues, de acuerdo a sus riquezas, Él suplirá todas mis necesidades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo lo que tú y yo necesitamos ya existe. El Señor ya nos lo ha dado. ¿Cómo alcanzamos lo que Él ya nos ha dado? Por la fe. A través de la fe. Creyendo en su palabra. Creyendo en sus promesas. Amén. Tenemos que imitar la fe de este hombre. Porque él creyó. Aunque él, a sus propios ojos, él no se creía digno, pero él dijo, Señor, yo entiendo este secreto. Hay mucha gente que no recibe cosas de Dios, primero porque no cree en la autoridad. La autoridad no honra la autoridad, no entiende autoridad. Este hombre, él entendió el principio. Además, él vivía este principio. Él reconoció, Señor, tú eres Dios. Cuando tú dices algo, las circunstancias tienen que obedecer. Cuando yo digo algo, yo como centurión, mi soldado tiene que obedecer. Y si no obedece, él sabe lo que le espera. Es penalizado por ello. Él entendió la cadena de autoridad. Y él dijo también, yo también estoy bajo autoridad. Yo sé que si yo no obedezco a mi superior, puedo ser despromovido. Hay condiciones, pero si yo obedezco al que está por encima mío, él me promueve. O sea, yo tengo bendición. ¿Por qué? Porque los que están bajo mío también me obedecerán a mí. ¿Qué significa eso? Si yo no obedezco la palabra de Dios, yo no puedo esperar que las circunstancias me obedezcan a mí.
Si yo no obedezco a Dios, yo no puedo esperar que los que están bajo mi autoridad me obedezcan. Esto es fe. Esta es fe verdadera. Fe verdadera no significa que yo vaya todos los días a la iglesia, que yo esté orando todos los días, que yo esté haciendo muchísimas cosas, pero que no sea obediente a la palabra de Dios. Fe verdadera es obedecer en primer lugar la palabra de Dios. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, todo lo demás en mi vida funciona. Las cosas fluyen. Cuando yo obedezco la palabra de Jesús, todo lo demás funciona. Entonces Jesús se quedó muy admirado, ¿no? ¿Cómo es posible? La gente que está aquí conmigo, que ve todo, que aprende de mí, que anda conmigo, no tienen este tipo de fe. Pero una persona que no está dentro de la iglesia entiende mejor estos principios que un cristiano mismo. Entonces es tiempo de que nosotros aumentemos nuestra fe. ¿Cómo? Escuchando y practicando la palabra de Dios. No viviendo por las circunstancias, por los sentimientos, por lo que vemos, por lo que oímos, pero que vivamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por tu plan y tu propósito.